Bienvenidos a la Hora de Salud. Hoy celebramos el Día de San Valentín, un día dedicado al cariño y a fortalecer los lazos con las personas que más apreciamos. Estamos escuchando la Hora de Salud los sábados a las 9:30 por la Gran D, 104.7. ¿Y qué mejor forma de celebrar este día y honrar a las personas que están en nuestro corazón de una forma literal? En este episodio especial hablaremos sobre un tema que afecta significativamente a la comunidad latina, la presión arterial alta. Muchas veces no presenta síntomas, pero tiene un impacto enorme en nuestra salud y en la calidad de vida a largo plazo. Para ayudarnos a entender este tema, tenemos una invitada muy especial, Leticia Costa, profesora en la Escuela de Enfermería en la Universidad de Wisconsin, Milwaukee. Leticia tiene una licenciatura en maestría en enfermería y está estudiando para tener su doctorado. Leticia además tiene un acento muy lindo porque ella es originalmente de Brasil. Hoy está aquí para que todos aprendamos cuáles son los pasos sencillos para proteger nuestra salud cardiovascular en este Día del Amor y la Amistad. Bienvenida, Leticia. Hola, Gaby. Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Gracias por recibirme y por la invitación. Bueno, podemos comenzar con cosas muy básicas de tu trabajo como profesora y como enfermera. ¿Qué te motivó a estar en este campo de la salud? Claro, sí, esa es una pregunta muy bonita e importante porque, soy enfermera y profesora y desde que era una niña me encantaba mucho el campo de la salud. Entonces, mi papá descubrió que tenía la presión arterial alta y entonces eso me motivó a estudiar enfermería. Y creo que la enfermería es algo que tiene el cuidado, que podemos ayudar a otras personas y por eso me quedé interesada en el tópico y también en estudiar enfermería. Acerca de la educación, esa es otra pasión que tengo. Entonces, como profesora en la universidad, desde que estaba en Brasil, yo buscaba oportunidades para trabajar con estudiantes, porque creo que como profesora y enfermera, yo puedo de alguna manera inspirar a otros estudiantes para ser buenos profesionales de salud en el futuro. Entonces, enfermera y profesora, fue una manera de unir las dos pasiones que tengo en mi vida. Oh, qué linda historia y qué importante saber que lo que vamos a aprender de ti hoy viene de experiencia personal y de algo que ha inspirado tu trabajo como profesora y como enfermera. Explícanos lo más básico. Que, por ejemplo, yo usé la palabra cardiovascular. ¿Puedes explicar a nuestros oyentes qué quiere decir cardiovascular? Bueno, gracias, Gaby. Cardiovascular es todo lo que tiene que ver con el corazón y con la manera que el corazón está trabajando con los vasos sanguíneos. Entonces todas las veces que hablamos que alguien tiene una enfermedad cardiovascular, estamos nos refiriendo a cosas como la presión arterial, el corazón, los vasos sanguíneos. Oh, muy bien. Y entonces, ¿en qué consiste la hipertensión, tener la presión alta? ¿Qué quiere decir eso? Claro. Bueno, la hipertensión o presión arterial alta es cuando nuestro corazón y vasos sanguíneos están trabajando en una presión más alta que el normal. Entonces, el corazón está haciendo mucho más fuerza para bombear, para hacer para que la sangre circule en el cuerpo. Entonces, la presión arterial alta es una enfermedad crónica. Eso significa que vas a quedar con esa enfermedad por toda su vida. Y cuando hablamos clínicamente, lo que significa tener la presión alta es cuando el número
cuando está midiendo su presión, el número mayor se queda más que 120 sobre 80. Entonces, cualquier número mayor que esos, hablamos de hipertensión. Muy bien. Yo, como consejera, a veces me ha tocado hablar de esto con niños y adultos. Y algo que uso de ejemplo es cuando vamos a regar las plantas y usamos una manguera y ponemos el dedo para que el agua salga con más fuerza. Eso quiere decir que hay más presión en el agua y el agua va a llegar más lejos. Pero la fuerza que estoy usando con mi dedo es algo extra. Y de la misma forma, si los vasos sanguíneos y las arterias no están suficientemente flexibles, la presión de la sangre adentro va a estar mucho más alta que lo normal. ¿Crees que es un buen ejemplo o debería cambiar mi ejemplo? Su ejemplo es perfecto. En verdad, eso es lo que pasa. Y algunos de los factores que hacen la presión estar elevada son factores como el consumo de la sal, y otras cosas que puedo dar ejemplos para ti. ¿Por qué es tan común en nuestra comunidad la presión arterial alta? Sí, es importante que hoy en nuestra sociedad, desafortunadamente, estamos viviendo con mucho estrés. Trabajamos muchas horas, nuestra alimentación muchas veces tiene mucha sal, alimentos que estamos consumiendo son procesados y eso tiene el sodio. Entonces, nuestra sociedad está viviendo de esa manera. Entonces, mucho ha cambiado del pasado y estamos menos activos físicamente porque trabajamos mucho, no tenemos tiempo para dedicarnos a tener hábitos saludables. Entonces, esas son una de las razones que tenemos la presión arterial alta en nuestra comunidad. Y sí, me doy cuenta de lo que dices en mi propia vida personal. En mi vida personal cocinamos mucho en casa y a veces es difícil comer fuera de casa porque no estamos acostumbrados a la cantidad de sal que utilizan en muchos lugares al comer afuera. Y entonces muchas veces no podemos disfrutar la comida afuera porque ya es muy obvio para nosotros en casa comer con poca sal. Y es algo que no lo pensamos, pero cada vez que abrimos una lata, si uno abre latas, estamos agregando sodio a nuestra comida que no es necesario para nuestro cuerpo. Exactamente. Y sí, comer fuera es un problema grande porque tenemos sal, como explicó ahora, también tenemos mucha grasa y otras cosas que van a ayudar negativamente en su salud, aumentar la presión arterial y otras cosas. Entonces, el contenido de sodio que tenemos también en alimentos procesados, muchas veces no podemos ver que la sal está ahí, pero ahí está. Y entonces consumimos eso diariamente y nuestra presión empieza a cambiar con el tiempo. ¿Y por qué le llaman a esta enfermedad un asesino silencioso? La presión arterial alta es llamada como asesino silencioso porque muchas veces no tenemos síntomas. Entonces, los pacientes muchas veces no tienen nada, no pasa nada en su cuerpo y al mismo tiempo, mismo que no tenga los síntomas, su presión continúa alta, mismo que no salga. Y entonces con el tiempo, eso va causando daños a sus órganos, a su corazón, el cerebro y a los riñones. Entonces por eso es un asesino silencioso, porque puede llevar a muerte sin que tenga síntomas. Es como una información que impacta mucho realmente el saber esto y sí. Y que puede notar una persona
¿Qué cambios puede estar una persona atento a tener para tomar medidas de prevención o consultar con un médico? Claro. Mismo que las veces no tenemos síntomas, algunos pacientes reportan dolores de cabeza, mareos, una visión borrada. También tiene como un cansancio muy grande, dificultades para dormir. Esas son algunas cosas que algunos pacientes reportan para nosotros en el sistema de salud. Pero algunas veces, como hablamos anteriormente, no tenemos ningún síntoma. Entonces, lo mejor es que siempre chequee su presión. Entonces, medir la presión regularmente es algo importante. Y si estás con los síntomas que hablé ahora, es importante que busque ayuda. Y esto es parte entonces de la importancia de hacer revisiones anuales para niños y para adultos, que entonces el doctor y uno mismo va a poder saber en qué rango está mi presión arterial y poder estar atento a cuando hay un cambio y los números son más altos. Leticia, recuérdame una vez más cuáles son los números que son altos, porque Actualmente tuvimos algunos cambios en los números. Entonces hoy, sí, entonces la Sociedad Americana Cardiovascular está diciendo que los números normales tienen que ser bajo de 120/80. Entonces, cuando tenemos números más altos que 120 y 80, ahí decimos que la presión ya está elevada. Eso no quiere decir que tiene la enfermedad, porque ahí tenemos algunas maneras de hacer el diagnóstico, pero entonces el ideal hoy es que nuestra presión se queda abajo de los números, 120/80. Oh, muy bien, gracias. Gracias por esa aclaración. ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan más la posibilidad de desarrollar presión alta? Sí, entre los más comunes están el consumo excesivo de sal, el sedentarismo, entonces no ser activo, no caminar, hacer ejercicios físicos. El sobrepeso es algo también que aumenta el riesgo de desarrollar la presión arterial alta. El estrés crónico, entonces está todo el tiempo estresado, su presión arterial va a se quedar alta y va a se quedar de esa manera por todo el tiempo. El consumo de alcohol y el tabaquismo son una de las cosas más importantes cuando hablamos de los riesgos. Y también algunas personas, a depender de la edad de la persona y los antecedentes familiares, entonces si mi papá, mi mamá o alguien en mi familia tiene la presión arterial alta, puede ser que eso también sea genético y yo puedo desarrollar eso más tarde en mi vida. Y eso es lo bello de la prevención, que si sabemos que uno de nuestros padres o ambos padres tienen presión arterial alta, con más razón tenemos que hacerlo una vida saludable para prevenir esta posibilidad. Exactamente. Entonces, cuando pensamos en los factores de riesgo, pensamos que de ahí podemos prevenir. Entonces, si tenemos nuestros papás o nuestra familia con casos de presión arterial o otros problemas del corazón, es importante que disminúa la sal, que intente hacer actividad física y las cosas que son importantes para disminuir el riesgo. Y en tu experiencia como enfermera, ¿qué dirías tú que es un hábito diario que pone a la gente muy en riesgo? Bueno,
hablamos acerca de la sal. Creo que eso la mayoría de las personas conocen y se quedan preocupadas. Pero muchas veces pensamos que sea solo la sal que ponemos en nuestra comida. Pero tenemos que pensar acerca de los alimentos procesados, que son alimentos que para quedarse, bueno, con buen gusto, para que sean deliciosos, ponemos la sal para ayudar con el sabor del alimento. Entonces, los alimentos procesados, hoy todo que está en el súper, que no es natural, la mayoría de los alimentos son procesados. Entonces, cuando no miramos los alimentos, es importante leer para buscar. Eso tiene mucho sodio y la sal también aparece como sodio, no solo como sal. Entonces, lo que va a buscar es la cantidad de sodio que tenemos en nuestros alimentos. Esa es una de las cosas que digo que sea una de las más importantes, la alimentación. Y otra cosa importante, la actividad física. La actividad física regular ayuda no solo la presión arterial alta, pero nuestro cuerpo. Sí, ayuda a la salud mental, la fortalece los huesos, sí. Exactamente. La actividad física es de las cosas más sencillas que tienen más beneficios para nuestra salud. Me parece importante pensar en esto de los alimentos procesados, porque yo he oído también la idea de si no reconocemos el alimento, no es está ya muy procesado. Entonces me hace pensar en todas las comidas que vienen en bolsitas que se pueden abrir fácilmente y podemos comer. Esos son alimentos ultra procesados que realmente ya no reconocemos de qué están hechos y que tenemos que poner mucha atención en la información nutricional y buscar cuánto sodio tiene una bolsita, porque la gente dice, oh no, pero me voy a comer solo una bolsita. Pero si ponemos atención, a veces solo una bolsita puede tener más de la mitad de sodio que necesitamos todo el día. Entonces ya sería un exceso de sal. Exactamente. Y muchas de las veces esos son alimentos más rápidos porque no tenemos tiempo para cocinar, porque trabajamos mucho y entonces nos quedamos comiendo esos alimentos. Y como explicó acerca de los alimentos ultraprocesados, si ahí tiene una lista con muchas cosas, eso significa que es muy procesado. Entonces, que no es un alimento natural de verdad. Entonces, es importante que siempre buscamos las cosas más naturales, con menos ingredientes. Me encanta esa idea, porque eso es algo fácil. Si vemos la información nutricional y tiene muchísimos ingredientes y palabras que no podemos pronunciar, mejor no lo compramos y regresamos a algo que tiene menos ingredientes, y mucho mejor si es los frijoles o los frijoles en grano, que aunque no tengamos tiempo, en mi casa se remojan una noche y al día siguiente se cocinan en la olla de presión y ya hay frijoles al desayuno en pocos minutos, pero es algo que yo decido cuánta sal le pongo y cómo sazonarlos. Sí, y es importante también pensar, bueno, muchas de las veces compramos los temperos. ¿Qué comida es esa? Oh, las especies. Las especies, sí. Entonces es importante cuando vamos a comprar las especies, muchas de ellas tienen sodio. Entonces, bueno, es importante que utilizamos lo más natural. Entonces se tiene, por ejemplo, algo que le encanta comer. Usted puede poner la sal y puede utilizar una especie. Eso. Pero si ya tiene la sal, es importante mirar
la información nutricional para saber si es solo natural o si tiene más cosas ahí. Y claro, muchas veces en nuestra comunidad la gente usa cubitos de pollo, cubitos de algún tipo de cubito. Y pocas veces las personas estamos poniendo atención la cantidad de sodio que tienen esas especies o aditivos que le dan sabor a la comida. Y tenemos que poner atención para entonces bajar la cantidad de sal que vamos a agregar cuando estamos cocinando. Un ejemplo, bueno, yo soy de Brasil, no tenemos chile. Bueno, tenemos frijoles, pero yo estaba intentando hacer chile en mi casa hace 2 semanas. Y cuando va al súper, ahí ya tiene todo listo. Pero ese es el problema. Cuando tiene, por ejemplo, alguna cosa que ya está lista y que no está haciendo usted. Bueno, lo que hizo mi chile, yo intenté hacerlo con todo natural. Entonces, con todas las cosas, los ingredientes, al invés de utilizar algo que ya estaba pronto en el súper, porque ahí es procesado, tiene mucha sal y no es bueno. Entonces, buscar hacer las cosas como, bueno, nuestra abuelita hacía en el pasado, esa es la mejor manera para cuidar de su alimentación. Regresar a las recetas de nuestros abuelos. Exactamente. Y celebrar nuestra cultura, porque nuestra cultura básica tiene mucha comida muy saludable y no procesada, sino que está hecha en casa. Sí. Muy valioso consejo, y es un consejo que además se puede disfrutar mucho. Sí. ¿Qué papel juega el estrés y el sueño en la salud cardiovascular? Bueno, el estrés crónico es cuando estamos todo el tiempo bajo de estrés. Entonces nuestro cuerpo está en alerta todo el tiempo. Y eso eleva la presión arterial. Cuando tenemos el estrés crónico y tenemos la presión arterial alta, eso se queda de forma sostenida. Entonces el estrés es algo muy importante para manejar cuando tenemos la presión arterial alta. Y el sueño, bueno, el sueño es dormir bien, es algo que debemos hacerlo, porque es el momento que nuestro cuerpo está como recuperando de todo el estrés del día. Entonces, para respirar, para hablar, para que nuestro corazón pueda hacer su trabajo, nuestro cuerpo está todo el tiempo trabajando. Entonces, con el sueño es el momento que recuperamos. Bueno, entonces, si ahí tiene la presión alta y no está durmiendo bien, significa que su cuerpo no está recuperando, y entonces eso va a causar daño a diferentes órganos en su cuerpo. O sea que el sueño es el momento para sanar, el cuerpo para sanarse a sí mismo. Sí. ¿Y cómo entonces se diagnostica la presión arterial alta? Bueno, no solo se diagnostica con una medición. Es importante que medimos la presión varias veces, porque en algunos momentos nuestra presión puede quedarse alta por una actividad física más intensa o porque estamos tomando café. Entonces, el diagnóstico, tenemos que medir la presión varias veces, y si así se queda todo el tiempo alta, entonces tal vez tenga la presión arterial alta como una enfermedad crónica. ¿Y hay categorías en cuestión de la presión? ¿Qué es una presión elevada y qué es hipertensión? Sí, bueno, tenemos algunas categorías. Yo hablé un poco más temprano que eso cambió en los últimos años. Entonces, la presión normal es menos que 120/80. Tenemos la presión elevada, que es entre 120 y 129. Y la menor tiene que ser menor de 80.
Entonces tenemos la presión, la hipertensión que está en nivel 1, que es entre 130 y 139 y 80 y 89. Y tenemos, cuando tenemos 140 sobre 90 o más, tenemos el nivel número 2 de la hipertensión. Entonces, es importante que también que se tienen las categorías para que para que se pueda hacer algo acerca de eso. Y una persona que está teniendo presión arterial alta ya por varios meses, ¿puede controlarlo si empieza a hacer ejercicio y a comer mejor? Sí, bueno, tenemos dos maneras, no solamente dos maneras, pero la medicina y los cambios del cotidiano, de los hábitos de salud. Entonces, bueno, para controlar la presión, a depender de la categoría que estás, uno puede hacer los cambios en la alimentación, ejercicio físico, cambiar, bueno, el consumo de alcohol, el estrés, y ahí entonces se puede bajar la presión arterial sin el uso de la medicina. Pero lo que pasa es que tenemos muchas barreras para hacer todos los cambios. Entonces, muchas de las veces tenemos que incluir las pastillas, tenemos que tener la medicina para controlar la presión, juntamente con los hábitos saludables. Muy bien. Y entonces, ¿qué serían las recomendaciones más importantes para que las personas prevengan la presión arterial alta? Bueno, voy a empezar con el sal porque es muy común. Entonces, reducir la sal, moverse más, entonces tener muchos ejercicios físicos, actividad física, bailar. A mí me encanta Zumba, entonces me voy a las clases de la Zumba. Caminar, yo sé que aquí es frío, pero moverse es importante. Mantener un peso saludable, manejar el estrés, dormir bien, llevar una alimentación natural, rica en frutas, verduras y alimentos frescos. Bueno, y son cosas que podemos hacer cambios poco a poco y a medida que los implementamos, proteger nuestra salud. Es muy importante todo lo que hemos aprendido y realmente tengo más preguntas que podría hacer sobre este tema para seguir aprendiendo. Pero me gusta que hemos hablado de cosas muy básicas que tenemos al alcance de nosotros. Y quiero también estresar la importancia de que si alguien se mide la presión arterial y está alta, arriba de 120 sobre 80, es importante consultar con un médico. Y para tener más información, estar observando y monitoreando si el número está alto, por qué razón está alto y si es algo crónico para poder buscar ayuda. ¿Algo más que quieras agregar, Leticia? Pues creo que cuidar de nuestra salud, de la salud de nuestro corazón, es una responsabilidad de todos, porque, bueno, con mi papá que se quedó enfermo, fue muy impactante en mi vida. Entonces siempre me quedé preocupada. Hoy mi papá toma la medicina, está todo controlado, pero es importante pensar que en su familia, en sus hijos, hijas y las personas que tal vez necesitan de ti. Porque de verdad, prevenir, controlar es algo que deberíamos hacer para quedarnos sanos. Entonces, escuchar a nuestro cuerpo, ir al médico, buscar ayuda en una clínica, es el mensaje que quiero decir a ustedes. Muchísimas gracias, Leticia. De nada, Gaby. Estamos escuchando La Hora de Salud en la Gran D 104.7. Escúchanos todos los sábados a las 9:30.